Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Estamos ya dando por finalizado esta tercera semana de actividades dentro de la unidad número 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. Compañero Olger, muy buenas noches. Dice buenas noches. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Bienvenido. Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juan. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a revisar nuestro material de apoyo. Y vamos a seguir analizando y viendo el tema que corresponde justamente a los adjetivos distributivos. Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Esto en la primera etapa de clase. En la segunda etapa de clase nosotros iremos ya haciendo un recuento, reforzando los conocimientos que hemos adquirido durante algunas clases que hemos tenido en relación a los adjetivos y vamos a ir viendo clasificaciones y otras actividades más en función de reglas gramaticales. Esto en la segunda etapa de nuestra clase. Y vamos a hablar directamente en esta primera etapa, vamos a hablar sobre los adjetivos distributivos. Usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo o más de una persona. Ahí obviamente estamos la determinación exacta. Entonces, por ejemplo, dentro de de los adjetivos distributivos podemos mencionar hitch. Hitch se traduce al español como cada. Cada es la traducción de hitch. Siempre hace referencia a un número determinado de personas o de cosas. Si hacemos referencia a each thing o each person, obviamente la primera each thing significa cada cosa y each person, obviamente cada persona en un grupo cuando estamos hablando de un grupo de personas. Estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente, pero a la vez o se les nombra de forma general. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones, los siguientes ejemplos. Aquí tenemos his child had a toy. Cada niño tenía un juguete, dice. His child had a toy. Cada niño tenía un juguete. Entonces aquí tenemos la utilización, obviamente, del adjetivo distributivo, el cual está indicando que, en este caso, está indicando que cada niño tenía un objeto, en este caso un juguete, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos a la siguiente oración, each man has his life. Cada hombre tiene su vida. Está haciendo referencia, obviamente, de una manera general a los hombres y obviamente cada uno tiene, obviamente, algo correlacionado que es la vida. Entonces, de esa manera estamos utilizando la aplicación en este caso, del adjetivo distributivo. En esta etapa, obviamente, una vez más, utilizado el each. Vamos a la siguiente etapa. Ahorita en esta primera etapa de introducción hemos visto Hitch. Ahora vamos a ver el siguiente que también es muy utilizado. En este caso que es every. Every, vamos a ver, every se traduce cada. Pero este se utiliza para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, en la traducción al español el sentido de todos. Solo every puede ir con nombres singulares o no con nombre y no con nombres plurales. Eso quiere decir que en este caso every siempre tiene que estar, el sustantivo que le va a acompañar siempre va a estar pluralizado. Perdón, tiene que estar singularizado, no pluralizado. Tenemos que estar hablando solo de un solo objeto. De esa manera, obviamente, nosotros podemos utilizarlo. Por ejemplo, tenemos every village has church. Aquí tenemos every. ¿Cuál es el sustantivo que le acompaña? En este caso, village. Estamos hablando de pueblos, ¿no es cierto? En este caso de pueblo. Every village has church. Todos los pueblos tienen una iglesia, está indicando obviamente de forma determinante la distribución. Obviamente está haciendo una referencia, una determinación en función de la utilización. Aquí igual, every man knows it. Todos los hombres lo saben. Entonces, algo, alguna actividad. Entonces, aquí igual tenemos every, obviamente, como adjetivo distributivo y men, el sustantivo al cual hace referencia. Y de esa manera, obviamente, nosotros podemos ver cómo lo utilizamos.
La siguiente tenemos I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. Every, que se traduce como todas, siempre va a estar adelante de un sustantivo que se encuentre una de las características fundamentales, singularizado. Siempre tiene que estar singularizado. ¿Dónde adquiere el contexto de plural? Obviamente en el momento del contexto de la oración. Si nosotros podemos analizar la primera etapa, dice every village, todos los pueblos, porque obviamente every se traduce como todos o cada. En este, por ejemplo, cada persona tiene su historia, por ejemplo. Entonces ahí se utilizaría every. En este caso dice, every village has a church. Todos los pueblos tienen una iglesia. Se referencia, obviamente, a que tienen, en este caso, por decirlo de esta manera, cada ciudad tiene una casa, tiene un objeto. Entonces ahí lo determino. Esto con la utilización de every. Vamos a ver la siguiente, que es hater. Vamos a ver cómo funciona con hater como adjetivo distributivo. La utilización de hater implica una elección entre dos personas o cosas y puede tener varios significados de acuerdo a la ubicación en la que se encuentre en la oración. Y esta parte hay que tener mucho cuidado porque muchas palabras que nosotros de pronto ya nos grabamos que significa algo, por ejemplo, love es amor. Pero si nosotros lo hacemos es el love, obviamente dentro de un contexto más como de adjetivo, ¿qué es lo que significa love? Significa encanta cuando nosotros estamos describiendo que nos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, me encanta tocar piano, por ejemplo. Digo, I love play piano. Entonces, ese I love ya no significa te amo, sino ya significa encantar. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de las palabras en inglés tienen una versatilidad en cuanto a su significado en relación a la posición que se los coloque dentro de una oración. En este caso, por ejemplo, tenemos hater of the chairs will do. Cualquiera de las sillas servirá. Obviamente está haciendo una elección entre qué? Entre dos sillas. Dice cualquiera de las dos sillas servirá. Hater of the chairs will do. Entonces ahí estamos aplicando la regla que dice que implica la selección entre dos cosas o dos personas. La siguiente tenemos, they were cars parked on either side of the street. Había coches aparcados en ambos lados de la calle, entonces está indicando obviamente la ubicación de los dos sentidos de la calle, entonces que estaban ubicados. Entonces dice, there were cars parked, había coches aparcados on, que se traduce como en hater, y aquí obviamente hater obviamente implica la elección entre dos cosas. Hater side of the street, en ambos lados de la calle. La siguiente oración tenemos I can find hater pencil. No encuentro ninguno de los dos lápices, dice. I can find hater pencil. Cuando hablamos de hater, hablamos de una elección de entre dos personas o dos objetos. Hater black or white, o blanco o negro. Entonces ahí hacemos una elección. Prácticamente hater nos permite hacer o mencionar o elegir entre dos cosas o dos personas. Y por último tenemos I don't like him or his friends hater. No me gusta él ni tus amigos tampoco. Y ustedes pueden ver en todos estos, en estas oraciones, hater obviamente en la primera oración se encuentra ubicado en la primera parte. En la segunda oración tenemos después de la preposición on, tenemos la ubicación de hater, es la mitad de la oración. En la siguiente, en la tercera, en el tercer ejemplo, hater tenemos al final, casi al final de la oración. Y si nosotros vemos en la siguiente oración, hater vuelve a estar en el principio. Y en este caso, hater que se encuentra en el principio, prácticamente dice o, se traduce como o. ¿Por qué? Porque hace un tipo de elección, en este caso, entre dos colores. Hater black or white, o blanco o negro. Entonces, lo que él determina. Y por último, en la última oración, hater se encuentra al último. Entonces, ahí igual hace una referencia en cuanto a la determinación entre dos personas que les agrada o que les desagrada. Esto en cuanto a hater. Ahora vamos a ver al siguiente adjetivo distributivo, en este caso que es neither. Neither, en este caso, también puede tener varios significados de acuerdo a la posición que se encuentre dentro de la oración.
Por ejemplo, neither book pleased me. No me gustó ninguno de los dos libros. Neither igual significa, obviamente es una referencia entre dos objetos. Entonces aquí tenemos neither book pleased me. No me gustó ninguno de los dos libros. La siguiente dice, I don't like it. No me gusta. I don't like it. Neither do I. A mí tampoco le está contestando otra persona. Entonces, ahí obviamente este neither obviamente determina una elección entre dos cosas. En este caso se puede sustituir nor por I don't like it o nor do I. O en ambos se utiliza la estructura neither más el nor y más un verbo auxiliar o también puede ser un verbo modal y también un sujeto. Esas son las estructuras o las fórmulas para crear oraciones o construir oraciones con este adjetivo distributivo, en este caso con neither. Esto en cuanto a los adjetivos distributivos. Los adjetivos distributivos en realidad son pocos, no son muchos. En este caso hemos ido viendo hitch, hemos ido viendo hater, hemos ido viendo nater. Esos son los adjetivos en función de distribución que existen en inglés. A continuación vamos a ver en la siguiente etapa los adjetivos interrogativos. Y desde el principio, cuando hablamos de adjetivos interrogativos, estamos hablando de qué? De hacer preguntas. Y vamos a ver cuáles son. Prácticamente los adjetivos interrogativos tienen una correlación con las questions word, las preguntas abiertas. Y vamos a ver, obviamente, cuáles son las características en función de estos. Los adjetivos interrogativos son what, que se traduce como qué o cuál. Aquí tenemos what. Se traduce al español como qué o cuál. Tenemos which, que se traduce como cuál. Este es el otro adjetivo interrogativo. Tenemos el siguiente que es was, que se traduce de quién. Tenemos how much, que se traduce como cuándo. Y también tenemos how many, que se traduce como cuántos. Ya vamos a ver en el desarrollo de la clase cómo utilizar cada uno de ellos. Esto en cuanto a los adjetivos interrogativos, los que nos permiten hacer preguntas. Vamos a ver en este caso el primer adjetivo interrogativo, en este caso que es what, que se traduce al español como qué o cuál. Cuando lo utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre lo que queremos conocer algo en particular. Por ejemplo, what time is it? Que ya hemos visto en relación del tiempo, ¿no es cierto? What time is it significa qué hora es, ¿no es cierto? Y aquí justamente tenemos a continuación. Y obviamente, ¿qué otra cosa podemos preguntar? What is telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preguntas puntuales, preguntas específicas de lo que queremos saber o conocer de algo, de un tema en particular. Ahí utilizamos el adjetivo interrogativo what. En el caso de which se traduce al español como cuál. Cuando usamos el adjetivo interrogativo which, lo usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. O sea, a diferencia del anterior, what obviamente nos permitía solicitar información específica de lo que queremos saber. En cambio, acá which usamos para preguntas en las cuales hay dos posibilidades o dos respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes preguntas, las siguientes oraciones, ejemplos. Tenemos, which route should I take? ¿Qué carretera debo tomar? Entonces, ahí obviamente debe haber dos o tres opciones. De pronto están preguntando que están en carretera, por ejemplo, y necesitan llegar a un sitio. Entonces, hay diferentes carreteras, entonces tiene que obligatoriamente haber dos o más posibilidades o más respuestas o alternativas. Por ejemplo, la siguiente oración dice, Do you know which one is your? ¿Sabes cuál es el tuyo? Que se yo está preguntando un carro, por ejemplo, el parqueadero. ¿Sabes cuál es el tuyo? Hay dos carros similares. Entonces, ahí hay una elección entre dos objetos, entre dos automóviles. En este sentido, which hace referencia a uno o más elementos en un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa, se utiliza usualmente, por ejemplo, what kind of
o también podemos utilizar what sort of, cualquiera de las dos determinaciones. Y aquí tenemos justamente ejemplos tanto con what kind of y también con what sort of. La primera, what kind of book do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Entonces ahí igual está haciendo una referencia, una elección en qué tipo de libros prefiere. Y obviamente la respuesta va a ser un más de dos y obviamente va a ser diferente, ¿no es cierto? La siguiente dice, what sort of a woman is she? ¿Qué clase de mujeres? ¿Qué clase de mujeres hay en tu ciudad, por ejemplo? Entonces le está preguntando por características, entonces habrán diferentes tipos. Entonces ahí what, obviamente, en este caso, what kind of y what sort of, obviamente, permite determinar o preguntar por la naturaleza de una persona, de una cosa, dentro de una oración. Esto en cuanto a la utilización de estas determinaciones. Pasamos al siguiente adjetivo interrogativo, en este caso es was. Was se traduce al español de quién. Was se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posible asociación entre sí. Eso quiere decir que tienen una correlación, que tienen algo en común. Entonces ahí nosotros utilizamos el was. Por ejemplo, whose house is that? ¿De quién es esa casa? Estoy hablando, andando con dos compañeros y yo le digo, ¿de quién es esa casa? Puede ser de una de mis compañeras o puede ser de la otra. Entonces hay una elección entre dos personas de correlación de un objeto en este caso. En este caso, obviamente, de la casa, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los ejemplos en los cuales podemos utilizar también was. Y por último tenemos how much, que se traduce cuándo, y how many, cuántos. Entonces, how much, cuánto, hace referencia a cantidad, y how many, cuántos, hace referencia a un plural. How much se utiliza con sustantivos no contables. Esa es una de las características fundamentales. Ojo, de pronto pregunta de examen. How much se utiliza con sustantivos no contables, lo que no podemos contar. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos que no podemos contar? Obviamente ya hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, el agua, la sal, el azúcar, el amor, la fuerza, la ira, son cosas que no podemos contar, entonces son sustantivos incontables. Por el contrario, how many se utiliza con sustantivos contables, todo lo que podemos contar, lo que, qué sé yo, casas, autos, zapatos, televisiones, todo lo que nosotros podemos ver, tocar y también podemos contabilizarlos. Entonces son los sustantivos contables. Entonces ahí ya sabemos cuándo utilizamos how many y cuándo utilizamos, obviamente, how much. How much y how many, cuáles son las características dentro de su uso. A continuación vemos acá ejemplos de oraciones justamente que tienen estas características. Y tenemos how much wine shall I buy? How much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? El vino podremos contar. No podemos contar porque no sabemos qué cantidad de vino hay. Ojo con este ejemplo que es bastante interesante. Tenemos la misma oración, solo cambia una determinación, tanto para utilizar how many como para utilizar how much. En este caso digo, how much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? El vino es un líquido. ¿Podemos contar cuánto vino hay a nivel del mundo? No. Por lo tanto, wine, que es vino, obviamente es un sustantivo incontable. Pero si a esta misma oración le agrego un objeto, en este caso que son las botellas, bottles, aquí cuando ya se encuentra el vino embotellado, nosotros ya podemos contarlo. Aquí la siguiente oración dice, how many bottles of wine shall I buy? ¿Cuántas botellas de vino compro? Entonces ahí las botellas obviamente ya se transforman en un sustantivo contable. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros podemos ver cómo funciona cada una de ellas. Con wine, el vino sustantivo, se utiliza en este caso, how much, obviamente porque este permite la utilización de sustantivos no contables. Wine no se puede contar. Pero si digo how many bottles, en este caso las botellas, a esas sí se les puede contar, independientemente del contenido que tenga. Pero para hacerlo más atractivo esta pregunta, para ponerles a pensar, obviamente tenemos sobre el mismo objeto, sobre el mismo líquido of wine, de vino, shall I buy, shall es comprar.
Y obviamente aquí tenemos shall I buy. ¿Cuántas botellas de vino compro? Dice. Entonces ahí nosotros podemos ver cuando utilizo obviamente how much y cuando utilizo how many. Esto dentro de las características de este tipo de adjetivos que también hemos ido viendo. Vamos a continuación, justamente a continuación vamos a ver los adjetivos numéricos o numerales. Son bastante interesantes. Al igual, los adjetivos numéricos o numerales cuantifican al sustantivo de manera precisa. Podemos dividirlos básicamente en cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Números cardinales. Ordinales, los que terminan orden, first, second, third, fourth, fifth y así sucesivamente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. También los podemos hacer fraccionarios. Tenemos aquí a half, a third, la mitad, la tercera parte. O múltiplos también como double, triple, también los podemos hacer. Estos son los adjetivos numéricos o numerales. En cuanto dentro de estas características, vamos a ir hablando sobre los adjetivos cardinales en inglés. ¿Cuáles son los adjetivos cardinales en inglés? Podemos expresar el número cero en varias formas. Arrancamos desde el número cero. El número cero en inglés, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque existe una forma de determinarlo o una forma de expresarlo de acuerdo a cada circunstancia. Vamos a ver la primera estructura. Tenemos naut o nact. Cualquiera de las dos determinaciones también se traduce como el número cero y es usado de forma genérica en matemáticas. En matemáticas, pero no es preciso. Es un número genérico que se lo utiliza a través para expresar estructuras matemáticas. La expresión zero, también utilizado en matemáticas, se usa normalmente para indicar la temperatura. Ejemplo, tenemos 5 degrees below zero, 5 centígrados bajo cero, es lo que está determinado. ¿Qué es lo que hace aquí? Determina justamente temperatura, obviamente utilizado también en matemáticas. Otra forma de determinar el cero es O, pronunciado como who. Se usa genéricamente y para indicar los números de teléfonos, tarjetas de crédito y también pasaportes. Todo lo que se encuentre números ceros en todo tipo de tarjetas, ahí se utiliza esta determinación who. Y por último, la otra determinación del número cero es nil. Nil es usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol, el rugby. En tenis, por ejemplo, se dice love for zero. Ejemplo, aquí tenemos una oración. Spain beat France 2-0. España ganó a Francia 2-0. Es lo que está indicando. Entonces nosotros ya aquí hemos ido analizando o hemos ido aprendiendo cuatro formas de determinar el número cero de acuerdo a determinadas circunstancias. Naut o naut usado en forma genérica en matemáticas. Zero, igualmente en matemáticas, pero para expresar temperatura. Who se usa genéricamente para números de teléfonos y cualquier número que se encuentre en cualquier tipo de tarjetas. Y nil obviamente se utiliza para dar resultados de encuentros deportivos. Ahí nosotros podemos ver parte de los adjetivos cardinales. Recordemos que los números también son adjetivos. En cuanto a los adjetivos ordinales en inglés, indican orden, ¿no es cierto? Se forma añadiendo el sufijo th al número. Ya vamos a ver cómo, a excepción de los tres primeros números que tienen su forma única, su propia forma. Tenemos first, second y third. Primero, segundo y tercero. First, second, third tienen su propia forma. Y obviamente se expresan de forma abreviada añadiendo las cifras de las dos últimas letras del número ordinal o del nombre ordinal. Por ejemplo, si yo quiero decir como está aquí primero, aquí tenemos primero, yo tengo aquí first. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que yo debo del nombre first, yo debo de tomar las dos últimas letras y le coloco al lado del número 1 ST. Y de esa manera es la forma fácil de indicar primero en inglés, utilizando los números ordinales. Entonces ahí nosotros facilito, si no nosotros no queremos escribir todo el nombre, en este caso que es first, que significa primero, lo podemos hacer de esta forma abreviada, 1ST.
¿Cómo lo formamos? Le escribimos el número 1, vamos al nombre y tomamos las dos últimas letras y lo colocamos al lado del número 1 y está escrito el número primero, first. El segundo también se lo hace de la misma forma. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos o colocamos el número 2, voy a ponerle en color verde, y nos vamos al nombre, second, y tomo las dos últimas letras, que son ND, y le coloco al lado del 2, y obviamente de esa manera está escrito, obviamente, second, que es el segundo. Para el tercero sucede la misma cosa, escribo el número 3 y al lado del número 3 me voy al nombre del número y tomo las dos últimas letras de ese número y obviamente le coloco al lado, RD. Y de esa manera tengo escrito tercero, third. Del cuarto en adelante, claro, dependiendo, excepciones dentro de la escritura de los números, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y así hasta el infinito? Ustedes han visto que solo estos tres números tienen su propia forma, first, second y third. A partir del cuarto, obviamente es fourth, termina en TH, five, termina en TH, y así sucesivamente, de ahí en adelante terminan todos en TH, y por lo tanto es más fácil, obviamente, escribir los números ordinales de aquí a partir del 4 en adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente colocamos para el cuarto, obviamente colocamos el 4 y colocamos TH al lado. Y eso es todo. Para el quinto, coloco el 5, el número 5, y le coloco TH al lado. Ahora para el 6, ¿cómo será? Para el 6 igual, escribo, o para el sexto, por decir, es que escribo el número 6 y le coloco TH al lado y automáticamente ya sé que está ahí escrito sexto. Para el séptimo, escribo el 7, escribo el TH al lado y hasta séptimo y así sucesivamente. Entonces, esto la forma abreviada de escribir los números ordinales. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth y así sucesivamente, para expresar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Para expresar un número fraccionario, y esta parte también es bastante interesante, para expresar un número fraccionario nombramos el numerador como número cardinal y el denominador como número ordinal. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer, pese a que a nadie les gustan los quebrados. ¿A quién nos ha gustado en matemáticas los quebrados? Pero obviamente es indispensable. Acá los vamos a ver cómo se escriben en inglés. Y obviamente nosotros, ¿cuáles son los quebrados? Obviamente dos tercios, tres cuartos, un quinto y así sucesivamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? En este caso, el numerador es el número que va a estar siempre arriba, y lo voy a pintar de amarillo, y el número denominador va a ser el que está abajo, y lo voy a pintar de color verde. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? En este caso, que el numerador, obviamente, lo voy a escribir como número cardinal. Eso quiere decir que lo voy a escribir dependiendo del número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en este caso, el denominador lo voy a describir como un número ordinal. En este caso, first, second, third, fourth, five, y así sucesivamente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. De tal manera que, por ejemplo, aquí tengo dos tercios. 2 corresponde o va a corresponder al número 2, que es el 2, y el 3, obviamente, third, third. Entonces, aquí, ¿qué es lo que en el momento que escribimos de esa manera, estamos hablando de dos tercios? Aquí tengo un cuarto, el 1 se escribe como un número cardinal, por lo tanto, obviamente, se escribe one. Y el 4 obviamente, como un número ordinal. Y en este caso tengo fourth. En este caso, de esa manera, escribo el un cuarto. A quarter también se lo puede determinar, pero obviamente se traduce un cuarto. Esto en cuanto a las fracciones que nosotros podemos escribir en inglés. Los números múltiplos en inglés obviamente son one only, que representa uno, single, uno solo, double, doble, triple, triple, quadruple, cuádruple, quintuple, quíntuple, sixfold, seis veces o sextuplo,
Sevenfold, 7 veces. Eightfold, 8 veces y así sucesivamente. Estos temas de múltiplos ya nosotros lo iremos viendo también en otros espacios. Entonces, esto en cuanto a los adjetivos, obviamente de carácter numérico, los adjetivos ordinales, todo lo que son los adjetivos, obviamente, numéricos en inglés. Aquí nosotros hemos ido viendo cada uno de los adjetivos numéricos en inglés. A continuación, vamos a ver los adjetivos posesivos. Y en este caso, los adjetivos posesivos, ¿qué determinan? Posesión. Mío, tuyo, suyo, están determinando posesión. Los adjetivos posesivos se usan como su nombre lo indica para hablar de posesión o pertenencia y son my, your, his, her, its, our, your y their. Y cada uno de estos adjetivos posesivos obviamente tienen una estructura fundamental. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado porque las mismas estructuras obviamente corresponden a los adjetivos posesivos y las mismas estructuras constituyen como pronombres posesivos. Ahora hay que ver cuál es la diferencia, cuándo yo utilizo como pronombres posesivos y cuándo como adjetivos. ¿Qué es lo que hace un adjetivo? Un adjetivo prácticamente describe a qué, al sustantivo, mientras que un pronombre reemplaza al sujeto o al sustantivo. Eso es la característica fundamental. De ahí, obviamente, cómo nosotros podemos identificar los adjetivos posesivos. Por ejemplo, aquí tenemos, siempre acompañan a un sustantivo, lo que los diferencia de los pronombres posesivos, justamente lo que les había mencionado. Y aquí tenemos las siguientes oraciones. My bed is big. Mi cama es grande, dice my. Está indicando mi, la posesión. Your jacket is on the floor. Tu chaqueta está en el suelo. Your, que determina tú. Her dress is stunning. Su vestido es impresionante, dice her, referido a ella. His favorite hobbies is driving and playing soccer. Sus pasatiempos favoritos son conducir y jugar fútbol. His referido a él. Her para ella, his para él. Eso obviamente. Tenemos la siguiente también. We cannot walk the dog. Its leash is lost. No podemos pasear al perro, su correa está perdida. Entonces, tenemos también our teacher are very busy. Nuestro profesor está muy ocupado. Our, estamos hablando nuestro. Your exam are corrected. Sus exámenes están corregidos. Y por último, their name are written on the board. Los nombres estaban escritos en la pizarra. Y ahí nosotros podemos ver cómo obviamente se determina la posesión, cómo están utilizando en función de posesión con los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos siempre van a estar acompañados de un sustantivo, pues, ¿qué es lo que hace el adjetivo posesivo? Y como cualquier otro adjetivo, describe al sustantivo. Esos son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando y que tienen en su material de apoyo, tienen toda la información pertinente en función de las actividades que nosotros hemos podido realizar y determinar dentro de la presente clase. Señoras y señores, no me despido, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lice. Gracias, Licen.